Atención a todos, por fin llegan noticias muy buenas. La tan esperada propuesta del Seguro Social está de regreso y puede ser aprobada pronto. Es posible que muchos de ustedes ya estén al tanto de los desafíos que está enfrentando el Seguro Social. Aunque actualmente el Seguro Social sostiene a más de 70 millones de personas fuera de la pobreza, su capacidad para proporcionar seguridad financiera a los trabajadores jubilados, a los discapacitados y sobrevivientes está en riesgo. Según los últimos informes de la Junta Directiva del Seguro Social, varios cambios, desde cambios demográficos, fondo fiduciario con insuficiencia o insolvencia, son uno de los muchos problemas que están causando el Seguro Social. No se pierdan de todos los detalles de esta emocionante noticia. Manténgase conectados para conocer cómo esta propuesta podría marcar un cambio positivo para millones de personas en los Estados Unidos. Según los últimos informes de la Junta Directiva del Seguro Social, son dos puntos importantes los que están perjudicando el futuro del Seguro Social. Uno de ellos, como todos lo saben, es la insolvencia del fondo fiduciario. Pero existe también un problema, que es los cambios demográficos que están en curso, y en estos se incluyen la jubilación de los baby boomers, el aumento de la longevidad durante muchas décadas, la creciente desigualdad de ingresos y las recientes tasas de fertilidad más bajas son los que harán que el programa pase de generar excedentes de efectivos netos a excedentes netos, prácticamente salida de efectivo muy pronto. La buena noticia es que hay casi 2,9 billones de dólares que aún están en reservas de activos, con el fin de ayudar a contrarrestar estas salidas durante un periodo de tiempo. Sin embargo, se prevé que para el año 2024 también se estará agotando esta totalidad de reservas de dólares en exceso de efectivo. Si la Seguridad Social agotara por completo estas reservas de activos, no quebraría, y tampoco en teoría sería insolvente, pero esto sí significa que la insostenibilidad del calendario de pagos existentes se vería perjudicado, ya que sin activos excedentes, el Seguro Social se va a ver obligado a reducir sus pagos mensuales de los beneficiarios elegibles hasta un 21%, suponiendo que el Congreso no consiga recaudar ingresos adicionales, ni recortar gastos, ni tomar una decisión. Y es que sobre una base total en dólares, los fideicomisarios estiman que el programa genera un déficit de 13 billones de dólares entre el año 2034 al 2092, un déficit que aumenta cada año en el cual no se aborda este problema. Es por ello que es evidente que se debe de hacer algo para resolver esta inminente crisis de liquidez que tiene el Seguro Social. La gran pregunta siempre ha sido ¿qué debería ser ese algo? Y es posible que la respuesta se haya presentado la semana pasada. Pues así es, señores, vuelve la Ley de Seguridad Social 2100 y con mucho apoyo. El representante John Larson, el demócrata por Connecticut, presentó por primera vez a los estadounidenses la Ley 2100 del Seguro Social en el año 2014. En aquel momento su propuesta ganó mucho protagonismo, pero muy poco apoyo en el Congreso. Luego de esto, esta misma propuesta fue reintroducida en el año 2017, pero esa vez con el apoyo de 156 demócratas en la Cámara, aunque nuevamente sin una votación formal en el Pleno de la Cámara. Ahora con los demócratas en control de la Cámara y más de 200 miembros del propio partido de Larson actuando como patrocinadores, la Ley de Seguridad Social 2100 está de regreso, y esta vez podría ser algo de ruido. La Ley de Seguridad Social 2100 tiene el objetivo de aumentar los ingresos de una manera que no sea necesario realizar recortes en los beneficios a largo plazo, es decir, los próximos 75 años. Esta misma ley pretende ampliar los beneficios para los jubilados actuales y los futuros. Según el actuario jefe Stephen Goss, el déficit presupuestario estimado de 13 billones de dólares entre 2034 y 2022 sería reemplazado por un superávit neto de 2.1 billón de dólares,
una variación de 15 billones de dólares. Pero ¿qué es lo que implica exactamente la Ley 2100 del Seguro Social? Un aumento en el factor de esta fórmula del monto del seguro primario, que es el PIA, del 90% al 93% a partir del año 2020, significa aumentar el monto de las fórmulas que tiene este seguro primario y nos tendría un impacto al alza, pequeño pero positivo, en el cual las personas mayores reciben el programa. Cambiar el cálculo del COLA es otra prioridad. Queremos cambiar el IPCE desde el IPCW, el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Ha sido la correa inflacionaria de este programa desde el año 1975. Pero dado que esto rastrea los hábitos de gasto en los trabajadores urbanos y en edad de trabajadores administrativos, en lugar de las personas mayores, es lo que representa la mayoría de los beneficiarios. Da como resultado una infraponderación de importantes categorías de gasto para las personas mayores, como lo son la atención médica, la vivienda. Por lo tanto, un ajuste por costo de vida, un COLA más bajo. El índice de precios al consumidor para las personas mayores es la clave. Esto ajusta y está vinculado con los aumentos del COLA a los hábitos de gasto de los hogares que tienen personas mayores de 62 años o más. Aumentar el seguro primario mínimo especial para los trabajadores jubilados o los discapacitados recientemente elegibles proporciona un monto mínimo especial del seguro primario, de una forma elegante de decir que se aumentaría los beneficios mínimos pagados por el programa. El beneficio mínimo actual se paga muy por debajo del nivel de pobreza, por lo cual es un intento directo de reducir las tasas de pobreza de las personas mayores y los discapacitados. Ajustar la tributación de los umbrales de beneficios del Seguro Social a partir del 2020. La tributación de los beneficios del Seguro Social se ha introducido en el año 1983. Luego de esto se amplió en 1993. Esta ley permite gravar hasta el 50% de los beneficios para un solo contribuyente cuyo ingreso bruto ajustado, más la mitad de los beneficios, que exceden los $25,000. Hasta el 85% también puede verse sujeto a impuestos cuando tu ingreso bruto ajustado, más la mitad de tus beneficios, supera los $34,000 para un solo contribuyente o los $44,000 para una pareja que presenta su declaración de conjunto. Y es que este es otro problema. Estos umbrales de ingresos nunca fueron ajustados a la inflación. La Ley 2100 del Seguro Social va a aumentar este umbral y va a crear un punto único de tributación de hasta el 85% para los contribuyentes individuales y conjuntos, por encima de los $50,000 y los $100,000 respectivamente. Luego tenemos restablecer el impuesto sobre la nómina sobre los ingresos del trabajo que sean superiores a $400,000. Actualmente todos los ingresos del trabajo que estén entre $0,01 y $132,900 están sujetos al impuesto sobre la nómina del 12,4% del Seguro Social. Y cualquier ingreso del trabajo que sea superior a $132,900 queda exento del impuesto sobre la nómina. Aquí la propuesta de Larson tiene como objetivo crear un moratorio sobre los impuestos entre $132,900 y $400,000, con el impuesto sobre la nómina del 12,4%, una vez más reinstituido sobre los ingresos del trabajo superiores a $400,000. Con el tiempo, esta cifra de moratoria se verá reducida y eventualmente va a desaparecer, ya que el límite actual de los $132,900 aumenta al mismo ritmo que el índice nacional del salario promedio cada año. Luego tenemos aumentar gradualmente el impuesto sobre la nómina para todos los trabajadores al 14,8%. Durante los próximos 24 años, la Ley de Seguridad Social aumentaría el impuesto sobre la nómina en un 0,1% anual, llegando hasta el 14,8%. Recordemos que actualmente es del 12,4%. Tenga en cuenta que solo los trabajadores autónomos son los que pagan la tasa impositiva completa sobre la nómina. Si trabaja por cuenta ajena, su empleador cubre la mitad de esta responsabilidad. Esto significaría un aumento del 0,5% anual o un aumento agregado del 1,2% en 24 años para la mayoría de los trabajadores. Y por último tenemos
combinar los fideicomisos en un solo fondo. Por último y principalmente por simplicidad, el fideicomiso del seguro de vejez y sobrevivientes y el fideicomiso del seguro de vejez se deberían crear en un solo fideicomiso. Prácticamente una solución viable con un problema clave.